El silencioso zumbido del puente de la UNS Titans fue interrumpido por un agudo pitido de la consola de comunicaciones. La teniente Amy Parker levantó la vista de su puesto, sus dedos danzando sobre los controles mientras intentaba aislar la extraña señal que había captado su atención. «Almirante Morrison, señor», gritó, interrumpiendo el parloteo habitual del puente. «Estoy detectando algo inusual en los sensores de largo alcance». El almirante Jake Morrison se giró de donde había estado estudiando mapas estelares con su asesora táctica, la comandante Lisa Grant. Morrison era un hombre alto con cabello canoso en las sienes, veterano de las primeras misiones espaciales profundas de la humanidad. Su semblante tranquilo había visto a la flota superar innumerables peligros en las regiones inexploradas más allá del sistema solar terrestre. Morrison preguntó, mientras caminaba hacia la estación de Parker. Parker frunció el ceño al ver su pantalla, ajustando los filtros para limpiar la transmisión. «No proviene de ninguna fuente humana conocida, señor, es una señal débil, pero definitivamente artificial. Señor, comillas dobles». Hizo una pausa para comprobar sus lecturas. «Se está transmitiendo en estándar universal». El puente quedó en silencio. El estándar universal era el lenguaje común que los científicos de la Tierra habían desarrollado para posibles situaciones de primer contacto. Ninguna especie alienígena debería conocerlo a menos que hubieran estado monitoreando transmisiones humanas durante años. Conectó los altavoces. Morrison ordenó. Los altavoces del puente crepitaron con estática y luego surgió una voz. Claramente no era humana. Los sonidos eran demasiado agudo, demasiado musical, con extraños chasquidos entre palabras, pero el mensaje era inconfundible. «Este es el anciano Talera Prime. Quien reciba este mensaje, por favor, ayúdenos. Nuestro mundo se está muriendo. Se han abierto grietas. Queman nuestras ciudades. Matan a nuestra gente. Nos queda poco tiempo». La voz se detuvo, llena de lo que sonaba como agotamiento y desesperación. «Ofrecemos todo lo que sabemos, todo nuestro conocimiento de las estrellas y los mundos del más allá a quien nos ayude. Nuestra población es de 2.800 millones de almas. En 72 horas, todos estaremos muertos a menos que alguien venga. Por favor, si hay misericordia en la galaxia, ayúdenos». La transmisión terminó, dejando el puente en un silencio atónito. El comandante Grant fue el primero en hablar. «Almirante. Esa señal proviene del sistema Kepler 442. Nuestros sensores de largo alcance muestran que está a unas 48 horas de distancia a máxima velocidad». Morrison asintió lentamente. Su mente ya estaba procesando las implicaciones. «¿Qué sabemos sobre este punto crucial que mencionaron?» Grant extrajo datos en su tableta. «Muy poco, señor. Nuestras ondas espaciales profundas han captado fragmentos de comunicaciones de esa región. Las grietas parecen ser algún tipo de fuerza militar, posiblemente un imperio, por lo que sabemos. Se han estado expandiendo por múltiples sistemas estelares». El teniente comandante Pete Johnson, el oficial de sensores de la nave, levantó la vista de su puesto. «Almirante, detecto múltiples señales de energía en el sistema Kepler 442. Grandes. Lo que sea que esté pasando allí, es enorme». Morrison estudió el mapa estelar, calculando distancias y tiempos de viaje. El Titán de la ONU era la nave de exploración más avanzada de la humanidad, acompañada por 2 naves de escolta, el destructor Falcon, al mando del capitán Ryan Walsh, y el crucero pesado Unsunder, comandado por la capitana Nicole Stevens. Juntos representaban el mayor alcance espacial de la humanidad. El capitán Alex Turner habló desde donde comandaba la dotación de marines de la nave. «Si estos Celani dicen la verdad, estamos hablando de casi 3.000 millones de vidas». La DRA. Kate Morgan, científica líder de la flota, había estado escuchando en silencio. «Almirante, este podría ser el primer contacto real de la humanidad con una civilización alienígena si los Celani sobreviven. Lo que ofrecen podría hacer que nuestra comprensión de la galaxia avance siglos». Morrison se dirigió a la pantalla principal, observando las estrellas tras él. Su personal superior esperaba su decisión. El peso del mando nunca había sido tan grande. El almirante comandante Grant dijo en voz baja: «Debemos considerar que esto podría ser una trampa. No sabemos nada de estos alienígenas ni de sus enemigos». La consola de Parker volvió a sonar. «Señor, la transmisión se repite, pero la señal se debilita». Morrison cerró los ojos por un momento, pensando en la Tierra, en la larga historia de la humanidad, tanto ayudando a los demás como siendo traicionada por la confianza.
Pero también pensó en la voz de la transmisión, la desesperación, la súplica de misericordia en una galaxia que parecía tener poca. Teniente Parker, abra un canal con el halcón y el trueno. Canal abierto. Señor Capitán Walsh. Capitán Stevens. Soy el almirante Morrison. Preséntese en el Titán inmediatamente para una sesión informativa de emergencia. Tenemos una situación. En una hora, los 3 comandantes de nave se reunieron en la sala de conferencias del Titán. Morrison había explicado la situación. Reprodujo la transmisión alienígena y expuso la poca información que tenían. El capitán Walsh, un oficial más joven con vista aguda y reflejos rápidos, se inclinó hacia adelante. Almirante, si vamos a ayudar a esta gente, debemos movernos ahora. 48 horas de viaje significan que llegaremos con menos de un día de margen. Capitán Stevens. Un veterano como Morrison, con amplia experiencia en combate, era más cauteloso, señor. Hablamos de 3 naves contra una fuerza enemiga desconocida. Si este imperio de Krieg es tan poderoso como sugiere la transmisión, podríamos estar volando hacia nuestra propia destrucción. Haddad Morrison miró a sus oficiales alrededor de la mesa. Haddad, eran buenas personas, valientes, que se habían ofrecido como voluntarios para las misiones más peligrosas de la humanidad. Tenían familias en la Tierra, vidas que arriesgaban por extraños que nunca habían conocido. No ordenaré a nadie que haga esto. Morrison dijo, por fin, esto va más allá de los parámetros originales de nuestra misión, pero les pido, como seres humanos, que me ayuden a salvar a esas personas. La sala quedó en silencio durante un largo momento y el capitán Walsh habló. Almirante, mi tripulación no se alistó para explorar el espacio vacío. Vinimos aquí para representar a la humanidad entre las estrellas. Esto es lo que eso significa. El capitán Stevens asintió lentamente. El trueno está listo. Sir Morrison sintió una oleada de orgullo por sus oficiales y la humanidad misma. Lo que sea que les esperara en el sistema Kepler 442, lo harían. Acéptalo juntos. Muy bien. Todas las naves pusieron rumbo a Cera Prime a máxima velocidad. Las 3 naves humanas cambiaron de rumbo y aceleraron hacia el distante sistema estelar. Ninguno de ellos sabía que estaban a punto de presentar a la galaxia algo nunca antes visto. Humanos defendiendo a otros. El Imperio Krex estaba a punto de aprender por qué la Tierra fue clasificada como un mundo mortal. Porque las especies que evolucionaron allí eran diferentes a todo lo que la galaxia había producido. Las 3 naves humanas se lanzaron de un viaje más rápido que la luz en el borde del sistema Kepler 442. Lo que encontraron hizo que todos en cada puente se quedaran en silencio de horror. Cera Prime flotaba en el espacio como un animal herido. Los planetas se volvieron verdes. La superficie estaba marcada por enormes marcas de quemaduras donde las armas orbitales habían impactado. Continentes enteros brillaban rojos con fuegos que podían verse desde el espacio. El hermoso mundo que una vez albergó a casi 3.000 millones de seres moría ante sus ojos. Dios mío, susurró el teniente comandante Pete Johnson desde su estación de sensores en el Titán. Almirante, estoy leyendo señales de energía masivas en todo el sistema o naves por todas partes. El almirante Morrison miró fijamente. En la pantalla táctica que el comandante Grant había mostrado en la pantalla principal, puntos rojos llenaban el espacio alrededor de Cera Prime, cada uno representando una nave enemiga. Morrison había visto grandes flotas antes, pero nada como esto. ¿Cuántos? Preguntó en voz baja. La voz de Johnson temblaba al responder. Más de 200 naves, señor, y algunas son... Pausa y revisa sus lecturas de nuevo, almirante. Sus naves más grandes tienen lecturas 3 veces mayores que las del Titán. La voz del capitán Walsh llegó por el canal de comunicación del halcón. ¿Está viendo esto? Estamos viendo una flota de batalla completa. El capitán Stevens añadió desde el trueno, señor, son 3 naves contra 200. Esto ya no es una misión de rescate. Es un suicidio. Morrison miró alrededor del puente y vio los rostros de su tripulación. Vio miedo, pero también determinación. Eran personas que se habían ofrecido como voluntarias para explorar lo desconocido y enfrentar cualquier peligro que acechara entre las estrellas. Teniente Parker, ¿puede establecer contacto con el Celani? Parker trabajó en su consola durante varios minutos antes de asentir. Tengo algo, señor. Es débil, pero definitivamente hay una señal proveniente de la superficie del planeta. Transmítala. La voz que salió por los altavoces era el mismo tono musical que habían escuchado en la llamada de socorro, pero más débil.
Ahora. Lleno de agotamiento y dolor, este es el Dertal. ¿Quién eres? Por favor, dime que no eres más. Grietas que vienen a terminar lo que empezaron, el Dertal. Soy el almirante Morrison de la flota humana. Recibimos tu llamada de socorro. Estamos aquí para ayudar. Hubo una larga pausa, luego lo que sonó como un sollozo. Vino después de todo. Alguien vino, pero debes irte de inmediato. La flota Krex es demasiado poderosa. Tienen armas que pueden destruir ciudades enteras de un solo disparo. Sus naves están protegidas por escudos de energía que nada puede atravesar. El dottore Morgan dio un paso adelante. Adelante, anciano tal, necesitamos saber todo lo que puedas decirnos sobre los Krex, sus tácticas, su tecnología. Cualquier cosa que pueda ayudarnos. Los Krex son conquistadores. La voz de Tal era amarga. Han destruido 17 mundos que conocemos. No negocian, no muestran piedad. Simplemente toman lo que quieren y matan a cualquiera que se resista. Somos un pueblo pacífico. Nunca desarrollamos armas de guerra. Pensamos que nuestro conocimiento y tecnología serían suficientes para defendernos. Nos equivocamos, comandante. Grant. Estudió la exhibición táctica, anciano tal. ¿Puedes contarnos sobre sus formaciones de batalla? ¿Cómo luchan? Rodean un mundo con sus naves más grandes y lo bombardean hasta que cesa toda resistencia. Luego envían naves más pequeñas para tomar los recursos que desean. Su flota, el almirante Zexar, comanda desde una nave enorme que llaman el Puño del Dominio. Es más grande que cualquier cosa que hayamos visto jamás. Como si hubiera sido invocado por su nombre, una nueva voz repentinamente la llenó. Los canales de comunicación parecían profundos y ásperos. Hablando con un marcado acento universal estándar. Atención, naves desconocidas. Soy el almirante de flota Zexar del Imperio Krex. Han entrado en zona de guerra. Ríndanse inmediatamente o serán destruidos. Morrison asintió al teniente Parker, quien abrió un canal de respuesta. Soy el almirante Morrison de la flota humana. Exigimos que cese su ataque a Cera Prime y se retire de este sistema inmediatamente. La respuesta fue lo que solo podría describirse como una risa. Un áspero sonido de clasificación que hizo que todos en el puente. ¿Humanos? Nunca hemos oído hablar ¿de su especie? ¿Son otra raza débil que viene a suplicar por la vida de estos patéticos Alani? Miren a su alrededor, almirante Morrison. Traen 3 naves pequeñas contra el poder del Imperio Krex. Su gesto es divertido pero inútil. En la pantalla principal, la pantalla táctica mostraba varias de las naves enemigas más grandes que comenzaban a moverse hacia la flota humana. Eran enormes naves oscuras y angulares que parecían haber sido construidas con un solo propósito. Destruction. El capitán Turner, al mando de los titanes, los marines estudiaron al enemigo. Formations. Almirante, ni siquiera nos toman en serio en su patrón de aproximación. Se mueven en línea recta, sin formaciones defensivas, sin pensamiento táctico. Lo están tratando como práctica de tiro. Morrison sintió una ira fría creciendo en su pecho. Estas criaturas habían destruido un mundo entero, matado a miles de millones de personas inocentes, y ahora se reían del intento de la humanidad de ayudar. El almirante de flota Azgar Morrison dijo por el canal de comunicación, con voz firme y tranquila, tienen 30 minutos para cesar su ataque a Cera Prime y retirarse del sistema. La risa de los alienígenas se hizo más fuerte. ¡Oh, qué humano! Sus 3 pequeñas naves, de alguna manera, derrotarán a toda mi flota. Esto es lo más entretenido que ha pasado desde que comenzamos nuestra conquista de este mundo inútil. Muy bien, almirante Morrison, les daré el honor de morir rápidamente si se rinden ahora. Si no, la transmisión se cortó. Comandante Grant. Miró la pantalla táctica donde las naves enemigas continúan su lenta aproximación. Almirante, ni siquiera están levantando escudos ni preparándose para la batalla. ¿Creen que esto será fácil? Morrison sonrió con tristeza. Están a punto de... Para aprender algo sobre los humanos que la galaxia aún desconoce, se giró para dirigirse a la tripulación del puente. Todas las estaciones se preparan para la batalla. Teniente Parker, envíen un mensaje al Halcón y al Trueno. Ejecuten el patrón de ataque Delta. El Dr. Morgan parecía confundido. Almirante, ¿qué hay? Patrón de ataque. El capitán Delta Turner sonrió, y por primera vez desde su llegada al sistema, había una confianza real en su expresión. Algo que desarrollamos durante los juegos de guerra en casa, doctor.
Los Kregs están a punto de descubrir que los humanos no luchan limpio. Las 3 naves humanas comenzaron a cambiar de formación y acelerar hacia la enorme flota enemiga. La voz de Eldertal resonó por los altavoces una vez más. Almirante Morrison, ¿qué hace? Sont demasiado. No puede ganar. La respuesta de Morrison fue escuchada no solo por los Celani, sino por todas las naves de la flota Kregs. Eldertal está a punto de ver por qué la Tierra se llama un mundo mortal y por qué las especies que evolucionaron allí no saben cómo abandonar la batalla. Cera Prime estaba a punto de comenzar. Los primeros rayos de plasma Kregs iluminaron el espacio como mortales. Relámpagos masivos de energía que podrían derretir metal sólido se precipitaron hacia las 3 naves humanas. El almirante de flota Zexar observaba desde su puesto de mando, lanzado a bordo del dominio, esperando ver las diminutas naves humanas vaporizarse en segundos. En cambio, algo imposible sucedió. Las naves humanas se movían como seres vivos. El Titánans rodó y se retorció por el espacio de maneras que deberían haber sido imposibles para algo tan grande. El destructor Falcón parecía bailar entre los rayos de plasma, moviéndose tan rápido que era casi un borrón. El crucero Thunder se zambulló bajo la línea de fuego, usando la gravedad del planeta para lanzarse a una velocidad increíble. ¿Qué están haciendo?, le rugió Zexar a su oficial de armas. ¿Cómo se mueven así en el puente del Titán? El almirante Morrison se aferró a su silla de mando mientras la nave giraba. Otra maniobra imposible. Todos los cazas, despeguen ahora. El vientre del Titán se abrió como una flor, liberando enjambre tras enjambre de pequeñas naves de combate ante 100 pilotos humanos que gritaron al espacio. La nave era tan pequeña y rápida que los sistemas de objetivos Kregs no pudieron. Fijándolos en ellos, el líder de escuadrón Ben Clark lideró la carga. Su caza zigzagueaba entre las naves de Craig, 100 veces más grandes que la diminuta nave que tenía detrás. Sus pilotos seguían patrones que parecían aleatorios, pero que en realidad se basaban en las trayectorias de vuelo de las aves terrestres, criaturas que habían aprendido a sobrevivir sin volar nunca en línea recta. «Esto es una locura», murmuró uno de los pilotos de Clark por la radio. «Hay tantos». «¿Recuerdas tu entrenamiento?», respondió Clark, haciendo girar su caza a través de un hueco entre 2 Dreadnoughts Kregs. «No estamos aquí para ganar, hermosa, estamos aquí para ganar la lucha humana». Invadieron las naves Kregs como avispas furiosas. Sus armas eran más pequeñas que los enormes cañones de plasma alienígenas, pero atacaban con precisión quirúrgica. Mientras que las armas Kregs estaban diseñadas para destruir ciudades enteras, las armas humanas se construían para encontrar puntos débiles y explotarlos. El destructor Falcón del capitán Walsh demostró esto a la perfección. En lugar de intentar igualar la enorme potencia de fuego alienígena, los cañones de riel del Falcón disparaban balas metálicas a una velocidad increíble. Los proyectiles perforaban escudos agrietados como si no existieran, haciendo agujeros en las naves enemigas, apuntando a sus sistemas de armas. Walsh ordenó a sus artilleros: «No es necesario que los destruyan a todos, solo necesitamos evitar que disparen». La flota Kregs comenzó a darse cuenta de que estaban en problemas cuando sus formaciones comenzaron a desintegrarse. Naves que se habían movido en perfectas líneas se encontraron repentinamente rodeadas de combatientes humanos. Sus armas se dañaron y sus escudos fallaron. El capitán Stevens, a bordo del Thunder, mostró a los Kregs algo que nunca antes habían visto: tácticas adaptativas, mientras que las naves alienígenas seguían el mismo camino. Patrones de ataque que habían usado durante siglos. El Thunder cambiaba constantemente su enfoque: un momento atacaba desde arriba y al siguiente desde atrás, usando los restos de naves de guerra destruidas como cobertura. El comandante Grant gritó por encima del ruido de la batalla: «Ejecutar protocolo de guerra electrónica 7». Los dedos de Grant sobrevolaron la consola, iniciando la secuencia de interferencia. Almirante. De repente, la flota Kreg se encontró ciega y sorda. Sus comunicaciones estaban llenas de estática. Sus sensores mostraban objetivos falsos y sus armas inteligentes comenzaron a girar para atacar a sus propias naves. El almirante Zexar observó con creciente horror cómo su poderosa flota era destrozada por un enemigo de una fracción de su tamaño. ¿Cómo es posible? Solo tienen 3 naves. Su oficial táctico, temblando de miedo, señaló la pantalla. Almirante, son cazas, están en todas partes y sus tácticas, cambian constantemente cada vez que nos adaptamos a una estrategia, usan una diferente. El curso de la batalla cambió por completo cuando los marines del capitán Turner comenzaron a abordar naves de guerra dañadas. Los alienígenas descubrieron algo que
Los humanos con armadura de combate atormentarían sus pesadillas durante generaciones. Los humanos con armadura de combate eran armas vivientes. La mayor Carol Lewis lideró el primer grupo de abordaje en un crucero pesado Krex. La tripulación alienígena que los recibió en los pasillos estaba formada por seres grandes y poderosos con armadura natural y garras. Deberían haber sido capaces de destrozar a los humanos más pequeños de forma aislada. En cambio, se encontraron enfrentándose a criaturas que parecían ignorar el dolor, el miedo y el agotamiento. Los humanos se movían por la nave como fantasmas, apareciendo donde menos se los esperaba, golpeando fuerte y rápido antes de desaparecer. Estos seres no son naturales, jadeó un guerrero Krex herido a su comandante. Luchan en gravedad cero como si hubieran nacido en el espacio. Respiran gas venenoso y luchan a temperaturas que nos matarían. ¿Cómo pueden existir tales criaturas? La respuesta era algo que los Krex nunca habían encontrado. Los humanos eran producto de un mundo que había pasado millones de años intentando matarlos. Cada desafío que la Tierra había lanzado a la humanidad los había hecho más fuertes, más rápidos y adaptables. Eran supervivientes que habían aprendido a convertir cada desventaja en un arma. El Dr. Morgan, monitoreando la batalla desde la enfermería de los Titanes, vio informes de los grupos de abordaje, almirante. La fisiología de los CRE es completamente diferente a la nuestra. Están adaptados a las condiciones de su planeta natal, baja gravedad, atmósfera limpia, temperaturas estables. Nunca han tenido que lidiar con los desafíos ambientales que moldearon la evolución humana. Morrison asintió mientras observaba cómo otro Dreadnought Krex perdía potencia y comenzaba a flotar a la deriva. El doctor de su conquistador, pero solo han luchado contra especies civilizadas. No saben cómo lidiar con los depredadores. La batalla duró 6 horas. Cuando finalmente terminó, más de la mitad de la flota Krex fue destruida o inutilizada. Los supervivientes se alejaron cojeando hacia el espacio profundo, transmitiendo advertencias sobre la aterradora nueva especie que habían encontrado. El almirante de la flota Azkar, su nave insignia, gravemente dañada y su flota en ruinas, envió una última transmisión al almirante Morrison. «¿Eres tú?», exigió. Su voz estaba llena de un miedo que los orgullosos cracks nunca antes habían conocido. La respuesta de Morrison se escuchó por toda la galaxia mientras otras especies monitoreaban las comunicaciones. «Somos humanos, almirante, somos de un mundo donde todo intenta matarte desde el momento en que naces. Aprendimos hace mucho tiempo que la mejor defensa es asegurarnos de que tus enemigos no puedan volver a lastimar a nadie. El Imperio Krex acababa de aprender lo que la galaxia pronto descubriría, que hay depredadores que cazan a otros depredadores, y la humanidad era el depredador supremo de todos. La noticia de la batalla en Zara Prime se extendió por la galaxia más rápido de lo esperado. En cuestión de días, todas las civilizaciones importantes supieron de los misteriosos humanos que habían derrotado al poderoso Krak. Imperio con solo 3 naves, la galaxia nunca había visto algo igual en la Tierra. El presidente Dan Cooper se paró frente a las cámaras en las cámaras del Consejo Global a sus espaldas. Pantallas holográficas mostraban mapas estelares que marcaban docenas de mundos conquistados por las grietas en los últimos 500 años. Sus palabras se transmitirían a cada rincón del espacio humano y más allá, a los ciudadanos de la Tierra y a todos los pueblos libres de la galaxia. Cooper comenzó con voz firme y fuerte hoy. La humanidad declara oficialmente la guerra al Imperio Krek. Durante demasiado tiempo, este brutal régimen ha aterrorizado mundos pacíficos y esclavizado a poblaciones inocentes. No más. Se detuvo mirando directamente a la cámara. A cualquier especie actualmente bajo ocupación Krex, les ofrecemos esta promesa: la humanidad luchará junto a ustedes para recuperar su libertad para el Imperio Krex. Les ofrecemos esta advertencia: ríndanse ahora o enfrenten las consecuencias de sus crímenes en toda la galaxia. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Las especies que habían sido conquistadas décadas atrás comenzaron a transmitir mensajes a la Tierra pidiendo ayuda. El insectoide Brak, cuyos mundos industriales habían sido devastados por las operaciones mineras Krex, ofreció ayuda. Sus capacidades de fabricación al esfuerzo bélico humano. Los delfines acuáticos, maestros navegantes cuyos mundos oceánicos habían sido envenenados por las fábricas Krex, compartieron su conocimiento de rutas espaciales ocultas. El almirante Morrison, ahora ascendido a comandante supremo aliado, se encontraba en el puente del Titán reconstruido mientras éste lideraba una flota de más de 50 naves hacia el sector Próxima. La flota era diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás, naves humanas trabajando junto a diseños alienígenas. Cada especie contribuía con sus fortalezas únicas a la causa común.
El capitán Turner, al mando de un escuadrón mixto de naves humanas y Celani, había demostrado ser un maestro de las tácticas combinadas. Los pacíficos Celani habían aprendido rápidamente, bajo entrenamiento humano, que sus sensores avanzados y escudos de energía complementaban a la perfección las armas y el blindaje humanos. La almirante comandante Grant informó desde su estación táctica que se acercaban a la línea de defensa de Próxima. Los sensores muestran al menos 30 naves KEX protegiendo el sistema. Morrison estudió la exhibición táctica que los Kregs habían aprendido de su derrota en Cera Prime. Sus naves estaban ahora dispuestas en formaciones defensivas, utilizando asteroides y estaciones espaciales como cobertura. Ya no estaban subestimando a la humanidad, Capitán Stevens. Lleva a tu grupo de batalla al otro lado del campo de asteroides. Morrison ordenó al capitán Walsh que sus destructores los atacarán desde abajo. Capitán Turner, su escuadrón mixto atacará de frente para atraer su atención. El plan de batalla era simple pero efectivo. Mientras los Kregs se concentraban en el obvio asalto de Turner, las otras fuerzas humanas atacarían desde ángulos inesperados. Era una táctica tan antigua como la guerra misma. Pero los Kregs nunca se habían enfrentado a un enemigo que usara tales estrategias. La batalla comenzó exactamente como Morrison había planeado. Las naves Turner cargaron directamente contra la línea defensiva de los Kregs, disparando sus armas. Los defensores alienígenas concentraron su fuego en lo que parecía ser el ataque principal, tal como Morrison esperaba. Fue entonces cuando los cruceros pesados de Steven emergieron de detrás del asteroide más grande. Los cañones de riel ya disparaban. Las naves Crack, completamente desprevenidas, encontraron sus formaciones de retaguardia bajo un ataque devastador antes de que pudieran reaccionar. Los destructores de Walsh atacaron desde abajo. Sus cazas se abalanzaron sobre las confundidas naves enemigas. Pero esta batalla era diferente a la de Cera Prime. Los Kregs también habían aprendido a adaptar sus tácticas. Cuando su línea defensiva comenzó a desmoronarse, hicieron algo inesperado. Se retiraron en orden, librando una batalla continua mientras retrocedían hacia su base principal. El comandante Sam Reed, al frente de un escuadrón de las naves de guerra humanas más nuevas, persiguió al enemigo en retirada, pero descubrió que el sistema interno lo hizo detenerse. Las grietas habían convertido una luna entera en una fortaleza repleta de armas y protegida por escudos de energía que cubrían toda la superficie. El almirante Morrison Reed informó por el canal de comunicación: «Tenemos un problema. Han fortificado la luna de Próxima 4. Estoy leyendo emplazamientos de armas que podrían destruir flotas enteras». Morrison consideró la situación. Un asalto directo a una posición tan fortificada costaría miles de vidas, tanto humanas como alienígenas, pero había otra manera, una manera que solo los humanos pensarían. Todas las naves se retiran a una distancia segura. Morrison ordenó: «Vamos a mostrarle a la grieta algo que nunca antes habían visto». Lo que sucedió después se convirtió en leyenda en toda la galaxia. En lugar de atacar la luna fortificada, la flota humana comenzó a atacar asteroides en el sistema exterior. Usando cálculos precisos y fuego coordinado, empujaron las enormes rocas hacia cursos de colisión con la fortaleza Kregs. Los extraterrestres observaron con creciente horror cómo trozos de piedra y metal, cada uno con un peso de millones de toneladas, comenzaban a llover sobre su base supuestamente inexpugnable. Sus escudos de energía, diseñados para detener armas y misiles de energía, eran inútiles contra simples rocas que se movían a una velocidad increíble. Velocidad increíble. En cuestión de horas, la fortaleza que los Kregs habían tardado décadas en construir quedó reducida a escombros. Los defensores supervivientes se rindieron sin disparar un segundo. El Dr. Morgan, monitoreando los perfiles psicológicos de los oficiales Kregs capturados, hizo un descubrimiento inquietante. «Almirante, estamos viendo algo nunca antes visto. La estructura militar Kregs está comenzando a derrumbarse. Toda su doctrina se basa en la fuerza abrumadora y la intimidación cuando no pueden aterrorizar a sus enemigos hasta la sumisión. No saben cómo luchar». Esto se hizo evidente a medida que la alianza liderada por humanos continuaba su avance por el espacio de la grieta. Planeta tras planeta caía ante las fuerzas combinadas, no mediante batallas masivas, sino por el simple hecho de que los defensores Kregs ya no creían que pudieran ganar en el mundo industrial Rec 7. Toda una guarnición Kregs se rindió cuando un solo destructor humano apareció en órbita en el mundo oceánico Coral Prime. Las fuerzas de ocupación Kregs huyeron al recibir informes de que marines humanos estaban desembarcando en el planeta. El capitán Lewis, general Lewis, al mando del cuerpo de marines aliado, encontró. Ella misma aceptó la rendición de los ejércitos de Craig,
que la superaban en número en una proporción de 10-1. Los soldados alienígenas que habían aterrorizado incontables mundos ahora temían a los humanos que parecen aparecer de la nada y atacar sin previo aviso. Es una guerra psicológica a escala galáctica, explicó Morrison al presidente Cooper durante una de sus reuniones informativas habituales. Los Kregs construyeron su imperio sobre el miedo. Ahora son ellos los que tienen miedo. Pero la mayor sorpresa llegó cuando exploradores de largo alcance informaron que varios mundos controlados por los KX habían declarado su independencia. Sus poblaciones nativas, que habían sido esclavizadas durante décadas, se alzaban contra sus opresores. Inspirados por las noticias de las victorias humanas, la galaxia observaba a la humanidad no solo como conquistadores, sino como liberadores. Y el Imperio Kregs, que había parecido imparable durante 5 siglos, se desmoronaba más rápido de lo que nadie hubiera creído posible. Mientras Morrison, de pie en su puente, observaba cómo otro sistema estelar celebraba su libertad, se dio cuenta de que la guerra ya no se trataba de salvar a los Celani, sino de algo mucho más grande que mostraba la galaxia. Que los abusadores podían ser detenidos, que los fuertes tenían el deber de proteger a los débiles y que a veces la mejor manera de asegurar la paz era ser muy buenos en la guerra. Un año después de la desesperada llamada de socorro del anciano Tal, la almirante Morrison se encontraba en el puente del Titanans mientras se acercaba. En el apogeo de Krexo, el mundo natal del otrora poderoso Imperio Kregs se extendía tras él. Una flota de más de 3.000 naves de 47 especies diferentes, todas unidas bajo el mando humano. El sitio habría sido imposible de imaginar solo unos meses antes. Elegantes destructores humanos volaban junto a las curvas orgánicas de las naves científicas Celani. Enormes naves industriales de bastidor transportaban suministros junto a las elegantes naves acuáticas de los navegantes delfines. La galaxia nunca había visto tanta cooperación entre diferentes especies. La almirante Capitán Stevens informó desde su posición al mando del tercer grupo de batalla. Los sensores de largo alcance detectan la flota Kregs. Están formando posiciones defensivas alrededor del planeta. Morrison estudió la pantalla táctica que el comandante Grant mostró en la pantalla principal, incluso después de perder la mayor parte. Su imperio, los Kregs, aún contaba con casi 200 naves que defendían su mundo natal, pero estos no eran los conquistadores confiados que habían atacado Zara Prime. Eran los restos desesperados de un imperio destruido. El capitán Walsh Morrison llamó a su viejo amigo, que ahora comandaba el escuadrón de ataque rápido. ¿Cuál es su evaluación? La voz de Walsh resonó por los altavoces con la misma serena confianza que había mostrado aquel primer día, cuando decidieron responder a la llamada de socorro alienígena. Almirante. Tienen miedo. Miren sus formaciones. Están agrupados para protegerse mutuamente en lugar de dispersarse para maximizar su potencia de fuego o luchar no para ganar, sino para evitar perder. Valox apareció en las pantallas de comunicación. Sus rasgos reptilianos se distorsionaron por la desesperación. El orgulloso gobernante que una vez comandó cientos de mundos ahora estaba sentado en un trono rodeado por las ruinas de su palacio. Su imperio se había reducido a un solo sistema estelar. El almirante Morrison, el emperador, comenzó a hablar con voz carente de la arrogancia que una vez definió al liderazgo de los Kregs. Les ofrezco condiciones de paz. El Imperio Kregs se retirará de todos los territorios ocupados. Rendiremos tributo a su alianza. Nunca más nos expandiremos más allá de nuestro sistema natal. Solo pedimos que nos dejen en paz. Morrison miró alrededor de su puente a los rostros de su tripulación. Eran personas que habían viajado a través de la galaxia para responder a la llamada de los extraños. Habían visto mundos quemados por las armas de Kree y poblaciones esclavizadas por la codicia de Kreg. Habían luchado junto a alienígenas que habían sufrido bajo el dominio de Kregs durante siglos. El emperador Valox. Morrison respondió. Su voz se escuchó a través del espacio a cada nave de ambas flotas. La rendición incondicional es la única condición que aceptaremos. El Imperio Kregs termina hoy. La batalla final fue rápida y decisiva. La alianza liderada por humanos había aprendido a luchar como un solo organismo. Cada especie contribuyó con sus habilidades únicas a un asalto coordinado que los Kregs no pudieron igualar. El general Lewis lideró las tropas de asalto de una docena de mundos diferentes en los abordajes finales contra las naves Kregs. Marines humanos lucharon junto a especialistas técnicos celanitas y equipos de armas pesadas Bra. La combinación de tácticas humanas, tecnología alienígena y determinación compartida resultó imparable. El capitán Turner, al mando de la reconstruida flota de defensa celanita, demostró lo lejos que había llegado la especie pacífica bajo el entrenamiento humano.
Los mismos alienígenas que una vez solo conocieron la ciencia y la exploración, ahora pilotaban sus naves con la precisión de guerreros veteranos, atacando los puntos débiles de CRE con precisión quirúrgica. El Dr. Morgan, monitoreando las comunicaciones de la flota Krex, observó cómo su disciplina militar colapsaba por completo. Las naves comenzaron a rendirse sin disparar un solo tiro. Escuadrones enteros rompieron la formación y huyeron hacia los planetas exteriores. El imperio que había aterrorizado la galaxia durante 5 siglos moría no en una batalla gloriosa, sino en el caos y el miedo. El fin llegó cuando el propio emperador Ptox transmitió su rendición desde el mundo natal de los Krex. Su voz, antes llena de la arrogancia del poder absoluto, ahora temblaba con la derrota. El imperio Krex se rinde incondicionalmente a la alianza liderada por humanos. Ordeno a todas las fuerzas Krex de la galaxia que depongan las armas y se sometan a la autoridad aliada. Orison aceptó la rendición. A bordo del Titán, con representantes de todas las especies aliadas presentes, la ceremonia se transmitió por toda la galaxia mostrando docenas de formas de vida diferentes unidas. Pero Morrison no pensaba en la victoria ni en la conquista. Pensaba en el mensaje original del anciano Tal, la desesperada súplica de ayuda que había iniciado todo. Morrison dijo: abrir una comunicación directa con Cera Prime. La amenaza para tu pueblo ha terminado. El Imperio Krex ya no existe. La voz de Celani resonó por los altavoces, llena de asombro y gratitud. Almirante Morrison, cuando enviamos nuestra llamada de socorro, esperábamos que alguien en algún lugar de la galaxia tuviera compasión por los extraños que nunca imaginamos. Que esos desconocidos se convertirían en nuestros salvadores y nuestros amigos. El Dr. Morgan se adelantó para dirigirse a los representantes reunidos. La derrota del Imperio Krex era inevitable en el momento en que amenazaron a una especie bajo protección humana. Los Krex cometieron el error fundamental de creer que la fuerza da la razón. Nunca entendieron que la verdadera fuerza proviene de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. El presidente Cooper, hablando desde la Tierra ante el Consejo Galáctico, anunció la formación de la Alianza de Defensa Terrana. Esta organización garantizará que ninguna especie vuelva a enfrentar el terror que representaba el Imperio Krex. Cualquier mundo que pida protección la recibirá. Cualquier agresor que amenace a pueblos pacíficos enfrentará las consecuencias. La galaxia había cambiado para siempre. Donde antes había cientos de especies aisladas que temían ayudarse mutuamente, ahora existía una alianza basada en la protección mutua y valores compartidos. El capitán Walsh lo resumió a la perfección durante la celebración de la victoria a bordo del Titán. Vinimos aquí para explorar las estrellas y encontrar nuestro lugar en la galaxia, pero encontramos nuestro propósito: proteger a quienes la necesitaban mientras la flota humana se preparaba para dispersarse por la galaxia para establecer la nueva paz. La Fuerza Eldertal envió un último mensaje que sería recordado a lo largo de la historia galáctica. Pedimos ayuda esperando morir con dignidad. Aprendemos que hay seres en el universo que cruzarán cualquier distancia y enfrentarán cualquier peligro para ayudar a los extraños que lo necesiten. La galaxia es más segura porque los habitantes de The Outworld eligieron ser guardianes en lugar de conquistadores. Las estrellas mismas parecían más brillantes a medida que la humanidad ocupaba su lugar, no como gobernantes de la galaxia, sino como sus protectores. La especie que había evolucionado en un mundo que intentaba matarlos se había convertido en el escudo galáctico contra quienes dañarían a otros. Y en las profundidades del espacio, las naves humanas continuaban sus patrullas, asegurando que ninguna llamada de socorro quedara sin respuesta.